Imagina llegar a casa después de un día agotador. El ruido de la ciudad todavía resuena en tu mente, llevas el corazón pesado, y lo único que quieres es descansar en paz. Pero, al pasar frente a cierto lugar, una inquietud profunda se apodera de ti. No hay un ruido extraño, no hay algo visible que lo explique, pero algo dentro de ti grita, no entres. ¿Te ha pasado? Si alguna vez has sentido esa repentina repulsión o rechazo hacia un sitio, una persona o una situación, y no has sabido por qué, presta mucha atención, porque puede que tu alma esté detectando algo que tus ojos no ven. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, nos dejó advertencias muy claras sobre el discernimiento espiritual. Ella decía, no todo lo que parece luz viene de Dios, así como no toda dulzura es señal de su gracia. Hoy vamos a hablar de algo que quizás has ignorado por años, esa voz interior que te aparta de ciertos lugares o personas, y que no siempre es imaginación. Puede ser un aviso de Dios, una protección contra la presencia del maligno. No quiero que sigas viviendo sin entender lo que pasa en tu interior. Porque cada vez que ignoras esa advertencia, te expones a heridas espirituales que podrían haberse evitado. Este tema es más urgente de lo que crees. No se trata de supersticiones, ni de miedos irracionales. Se trata de reconocer que nuestra alma, unida a Dios, puede percibir realidades invisibles que están más allá de lo que el mundo físico muestra. Y si no aprendes a escuchar, podrías terminar abriendo puertas que luego serán muy difíciles de cerrar. Hoy, en este encuentro de fe, voy a compartirte cómo reconocer esas señales, cómo proteger tu alma y cómo fortalecer tu discernimiento espiritual para no caer en las trampas del enemigo. Vamos a caminar de la mano con Santa Teresa y con la palabra de Dios, para que al final de este mensaje tengas claridad, paz y herramientas para tu vida diaria. Pero antes, quiero hacerte una invitación muy sencilla y poderosa. Si quieres abrir tu corazón a lo que el Señor tiene para ti hoy, escribe ahora en los comentarios, Señor, guíame. Este pequeño acto de fe es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Es un gesto que Dios ve, y que puede marcar el inicio de una nueva etapa de protección y discernimiento para ti. Tal vez pienses, ¿cómo voy a saber si lo que siento es de Dios o es simplemente miedo? Esa es una de las dudas más comunes, y aquí es donde la enseñanza de Santa Teresa nos ilumina. Ella aconsejaba que el alma, cuando está en gracia y en oración constante, se vuelve más sensible a las mociones del Espíritu Santo. Es como si tus oídos interiores se afinaran para captar la voz de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres de Cristo, Él mismo te guiará, incluso a través de una sensación de inquietud o rechazo. No estamos hablando de un simple presentimiento humano, sino de un discernimiento espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1780, enseña que la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Y la conciencia, movida por la gracia, puede advertirnos de peligros reales. El enemigo no se presenta siempre con rostro feo o intenciones claras, muchas veces se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Por eso, si en tu interior algo se agita y te impulsa a alejarte, detente y escucha. Te voy a contar la historia de Laura, una mujer sencilla que servía en su parroquia. Un día fue invitada a una reunión en casa de unas conocidas. No había nada extraño en la invitación, pero cuando estaba por entrar, sintió una opresión en el pecho y un malestar inexplicable. Recordó las palabras de Santa Teresa sobre huir de las ocasiones y decidió no entrar. Días después, se enteró de que en ese lugar se realizaban prácticas ocultas disfrazadas de espiritualidad alternativa. Ese pequeño acto de obediencia a la voz interior la libró de un lazo peligroso. Tal vez has tenido experiencias similares. No las ignores. No todo lo que te atrae es bueno, y no todo lo que rechazas es malo, pero hay momentos en que ese rechazo repentino es un escudo que el Señor pone entre tú y el mal. Santa Teresa decía, más vale un alma desconfiada que un alma imprudente, porque el enemigo gusta de entrar por donde la puerta está abierta. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender a distinguir entre el miedo humano y la advertencia espiritual? Aquí entra el primer principio que vamos a desarrollar en este video. La pureza de la conciencia. Un corazón en pecado pierde claridad y se vuelve torpe para discernir. El pecado es como polvo en un cristal, impide que la luz pase claramente. Por eso,
El sacramento de la confesión no es solo un acto de arrepentimiento, sino una limpieza profunda que te devuelve la sensibilidad espiritual. Piensa en esto: cuando tu alma está limpia, incluso los susurros de Dios se sienten claros. Pero cuando está cargada de culpas y distracciones, ni siquiera los gritos del cielo logran moverla. Salmo 32, 8 nos recuerda: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere guiarte, pero no forzará tu oído interior. Necesita que tú quieras escuchar. Por eso, hoy te invito a que desde este momento, y antes de que termine este video, tomes la decisión de examinar tu conciencia y acercarte al confesionario lo antes posible. No como una obligación pesada, sino como un acto de amor propio y de protección espiritual. Otra clave que aprenderemos es la oración diaria de protección. Santa Teresa no comenzaba el día sin encomendarse a San Miguel Arcángel y a la Virgen María. Ella sabía que la batalla espiritual es real y que el enemigo busca almas distraídas. Una oración breve, hecha con fe, puede ser el muro invisible que impida que el mal toque tu vida. Efesios 6:11 lo dice claramente: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. En este camino, también hablaremos de cómo la Eucaristía fortalece tu discernimiento. No es coincidencia que las almas más sensibles a la voz de Dios son aquellas que viven unidas a Él en la comunión frecuente. Jesús mismo se convierte en tu luz interior, y ninguna oscuridad puede resistirla. Quiero que sepas algo: no estás solo en esta lucha. Miles de personas han experimentado lo que tú sientes y han encontrado en la enseñanza de los santos una guía segura. Santa Teresa es una maestra en mostrarnos cómo vivir en gracia, discernir y actuar con valentía. Sus palabras son actuales, porque el enemigo no descansa, y Dios tampoco. En los próximos capítulos te voy a mostrar señales claras para reconocer una presencia maligna, relatos reales que confirman estas experiencias, y pasos prácticos para fortalecer tu alma contra cualquier influencia oscura. También aprenderemos a no confundir la prudencia con el temor, y cómo caminar en libertad sin caer en ingenuidades. Así que, si aún no lo has hecho, te invito de corazón: escribe Señor, guíame en los comentarios. Es tu primer paso para abrir el alma a esta enseñanza. Y si quieres recibir más luces de Dios a través de las palabras de Santa Teresa, suscríbete ahora mismo a este canal, La Morada Celestial. Aquí cada semana compartimos mensajes que han transformado vidas, y la tuya puede ser la próxima. Y ahora, te dejo con una pregunta que nos abrirá la puerta al siguiente capítulo. ¿Qué pasaría si ese rechazo que sientes al entrar en un lugar no fuera casualidad, sino una señal directa del cielo para protegerte? La respuesta puede cambiar para siempre la manera en que escuchas a Dios. Hay momentos en que, sin buscarlo, te encuentras frente a un lugar o una situación que parece normal para todos, menos para ti. El resto entra sin problema, ríe, conversa, se siente cómodo. Pero tú, en cambio, experimentas un nudo en el estómago, una inquietud que no sabes explicar. ¿Por qué sucede esto? ¿Será miedo, sugestión, o realmente tu alma percibe algo que los demás no pueden ver? Santa Teresa de Jesús, en su libro Camino de Perfección, nos recuerda que el alma, cuando está unida a Dios, recibe luces y advertencias que no vienen de la razón humana, sino del Espíritu Santo. Ella lo describía así: hay lugares y personas de quienes el alma huye como de fuego, aunque la razón no halle causa visible. Este es un punto clave: a veces el rechazo no es lógico, sino espiritual. La Biblia también nos habla de este discernimiento. En 1 Juan 4:1 leemos: queridos, no crean a cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus provienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No siempre lo que brilla es oro, ni todo lo que parece bueno viene del Señor. Hay realidades espirituales que se mueven detrás de lo visible, y tu alma, guiada por la gracia, puede detectarlas. Ahora, quiero contarte la historia de Andrés, un joven universitario que se había alejado de la fe, pero que comenzó un camino de regreso gracias a la lectura de Santa Teresa. Un día, fue invitado por unos compañeros a participar en un círculo de meditación que, según le dijeron, le ayudaría a conectarse con su energía interior. Apenas llegó al lugar, sintió un frío que no tenía que ver con la temperatura. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y en su interior escuchó con claridad: no es aquí. Se excusó y se marchó. Meses después,
Descubrió que en ese grupo se realizaban rituales que invocaban entidades ajenas a la fe cristiana. Andrés entendió entonces que ese rechazo no fue miedo irracional, sino protección divina. La experiencia de Andrés es una de tantas. El enemigo busca disfrazar sus trampas con apariencias de bondad, y es aquí donde el discernimiento espiritual se vuelve vital. Santa Teresa advertía, el demonio sabe mezclar unas gotas de veneno en mucha miel, para que no se note su sabor. Por eso, debemos aprender a reconocer las señales de su presencia, incluso cuando parecen ocultas. Veamos algunas de estas señales. Inquietud repentina y persistente. No es lo mismo una incomodidad pasajera que una inquietud que se mantiene mientras estás en un lugar o en contacto con cierta persona. Si tu corazón se agita y no hay paz, presta atención. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Si esa paz no está, pregúntate por qué. Oscurecimiento interior. Santa Teresa hablaba de un nublarse del alma cuando se acercaba a algo que no venía de Dios. Es como si la luz interior se apagara, y la oración se volviera difícil o imposible. Resistencia inexplicable a la oración. Si al entrar en un lugar o estar con ciertas personas sientes que no puedes ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, eso no es casualidad. El maligno no soporta la presencia de Cristo. Aumento de tentaciones. Hay ambientes que abren puertas a pensamientos y deseos que antes no tenías. Esto puede ser señal de que estás en terreno espiritual peligroso. Te voy a dar una metáfora para entenderlo mejor. Tu alma es como una brújula. Si está calibrada y limpia, siempre señalará hacia el norte que es Cristo. Pero si la acercas a un imán, es decir, a una presencia contraria a Dios, la aguja comienza a desviarse. No importa si el imán está escondido bajo la mesa, su fuerza se nota. Así actúa la presencia del mal. No siempre es visible, pero su influencia se percibe. Ahora bien, ¿qué hacer cuando percibes estas señales? Santa Teresa nos recomienda 3 pasos inmediatos. Primero, apartarse. No te quedes a investigar ni a justificar tu permanencia. Si algo en ti grita vete, obedece. Recuerda lo que dice 1 Tesalonicenses 5:22. Apártense de toda clase de mal. Segundo, oración de protección. Santa Teresa invocaba con frecuencia, Jesús, María y José, sed mi defensa. Una invocación breve pero poderosa, que levanta un muro espiritual a tu alrededor. Tercero, discernimiento posterior. No se trata de vivir con miedo, sino de pedir luz a Dios para entender lo que pasó. Un sacerdote, un director espiritual o una persona de fe madura puede ayudarte a interpretar la experiencia. Déjame compartirte el testimonio de Ana María, una madre de familia que un día tuvo que visitar una tienda en el centro de la ciudad. Al acercarse, sintió un rechazo tan fuerte que tuvo que detenerse. En vez de entrar, se alejó y rezó el rosario. Esa misma noche, vio en las noticias que en esa tienda había ocurrido un hecho violento apenas 1 hora después de que ella pasara por allí. Para Ana María, no había duda, fue la voz de Dios protegiéndola. A veces, la presencia maligna se detecta no solo en lugares, sino también en personas. Y aquí es importante aclarar algo, no significa que debamos juzgar o condenar a nadie. Santa Teresa nos enseña a odiar el pecado, pero amar al pecador. Sin embargo, hay personas que, consciente o inconscientemente, se han abierto a influencias oscuras, y estar cerca de ellas sin la protección de la oración puede afectarnos. Jesús mismo, en Mateo 10:16, nos dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia implica reconocer que no todos los ambientes son espiritualmente seguros. Vivimos en un mundo donde la curiosidad por lo oculto, lo esotérico y lo contrario a la fe está en aumento. Desde prácticas aparentemente inofensivas como ciertos juegos o terapias alternativas, hasta ceremonias que invocan fuerzas extrañas. El cristiano debe estar alerta, no por paranoia, sino por amor a su alma y a las almas de los demás. Santa Teresa tenía una frase muy clara, donde no hay olor de Cristo, no hay provecho para el alma. Ese olor de Cristo es la paz, la alegría, la caridad verdadera. Si algo carece de esto y, además, produce en ti rechazo, escúchalo. Puede ser el Espíritu Santo apartándote de un peligro. Un punto importante que no podemos olvidar, el enemigo no siempre busca asustarte, muchas veces quiere seducirte.
Y aquí es donde el rechazo espiritual es un gran don. Si el Señor te concede sentir esa repulsión, agradéceselo. Es como si te pusiera un aviso luminoso en medio de la oscuridad. En este camino, la oración mental que Santa Teresa tanto recomendaba es fundamental. Ella decía, un alma que reza es un alma vigilante. Y la vigilancia es clave para no ser sorprendidos. No basta con sentir el rechazo, hay que actuar en consecuencia y después volver a la paz. Quiero que pienses ahora en algún momento de tu vida en el que sentiste ese rechazo interior. Tal vez lo ignoraste, tal vez lo obedeciste. ¿Qué pasó después? Si lo obedeciste, es probable que hoy des gracias por ello. Si lo ignoraste, quizá aprendiste una lección que no olvidarás. La buena noticia es que este don de discernimiento puede crecer. No es algo reservado para unos pocos místicos. Todo bautizado puede, con la gracia de Dios, aprender a escuchar y obedecer estas advertencias. La clave está en la unión con Cristo, la vida sacramental y la oración constante. Y aquí quiero dejarte una práctica concreta para esta semana. Cada vez que salgas de casa, haz la señal de la cruz y reza un Padre Nuestro pidiendo a Dios que te guíe y te aparte de todo mal visible e invisible. Es un gesto sencillo, pero poderoso, que afina el oído del alma. Santa Teresa de Jesús, con la sabiduría que Dios le concedió, advertía que una de las estrategias más peligrosas del enemigo es disfrazar el mal de bien. Ella lo expresó así: el demonio no vendrá a un alma devota con horrores y amenazas, sino con suavidad y apariencia de virtud, para que le abra la puerta. Esta enseñanza es crucial, porque nos recuerda que no siempre la advertencia interior vendrá acompañada de algo que parezca evidentemente malo. A veces, la sombra se esconde detrás de una sonrisa amable o de una invitación aparentemente inocente. Jesús nos lo dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no se limita solo a predicadores o líderes falsos, puede aplicarse a personas, ambientes o propuestas que parecen buenas, pero que en el fondo buscan apartarte de Dios. Un ejemplo claro lo vivió Martín, un joven servidor en su parroquia. Un día, una conocida le invitó a un retiro espiritual en una casa de campo. Al llegar, todo parecía perfecto, ambiente tranquilo, música suave, palabras de paz. Sin embargo, en cuanto comenzaron las actividades, se dio cuenta de que las oraciones no mencionaban a Cristo y que se usaban símbolos extraños. Su alma comenzó a sentir un rechazo que crecía con cada minuto. Recordó entonces las palabras de Santa Teresa: cuando el alma siente inquietud en lo que parece bueno, guárdese de continuar, pues no viene del cielo. Martín se excusó y se marchó. Más tarde supo que ese retiro incluía prácticas contrarias a la fe. ¿Por qué es tan importante no ignorar estas sensaciones? Porque el enemigo sabe que, si se presentara de forma abierta, lo rechazarías inmediatamente. Por eso, recubre sus trampas con el lenguaje de la paz, del amor mal entendido, o de la espiritualidad universal que excluye a Cristo. Y ahí, si tu discernimiento no está entrenado, puedes caer. Santa Teresa nos da una clave esencial: la paz verdadera siempre está unida a la verdad de Dios. Si algo te promete paz pero te aleja de la oración, de la Eucaristía o de la confesión, no es paz verdadera. Es un silencio artificial que adormece el alma para que no reaccione. En este punto, debemos recordar que el rechazo espiritual no siempre será dramático. A veces será apenas una incomodidad leve, como una espina invisible. El Salmo 34 horas y 14 minutos nos aconseja: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto implica no esperar a que el mal se manifieste completamente para reaccionar, sino apartarse en cuanto notes su olor. Ahora bien, ¿cómo entrenar el corazón para detectar estos disfraces? Te propongo 3 prácticas que Santa Teresa aplicaba. Revisión diaria del corazón. Antes de dormir, dedica unos minutos a repasar tu día y preguntarte: ¿dónde sentí paz de Dios? ¿Dónde sentí inquietud? Esto afina tu sensibilidad espiritual. Lectura de la palabra. Santa Teresa decía que la Biblia es el espejo donde el alma ve su verdad. Cuanto más conozcas la voz de Dios en la Escritura, más fácil será detectar cuando algo no suena a Él. Invocación constante del nombre de Jesús. Ella repetía muchas veces al día: Jesús mío, misericordia. El enemigo no soporta este nombre, y tu alma se mantendrá protegida.
Quiero que pienses en un momento en que algo bueno resultó ser dañino para tu vida espiritual. Tal vez una amistad que te apartó de Dios, un hábito que parecía inocente pero debilitó tu fe, o una actividad que robó tu tiempo de oración. El enemigo no se conforma con tentaciones evidentes, le encantan los pequeños desvíos que parecen inofensivos. Y aquí hay una advertencia que no podemos olvidar: no todas las personas que te acercan a algo peligroso lo hacen con mala intención. Algunas pueden estar engañadas ellas mismas. Por eso, nuestra respuesta no debe ser condena, sino firmeza y oración por ellas. Santa Teresa nos llama a ser valientes como soldados y tiernos como madres. En resumen, cuando sientas rechazo hacia algo que parece bueno, no lo descartes de inmediato como miedo irracional. Llévalo a la oración, compáralo con la palabra de Dios, y escucha el eco de tu conciencia iluminada por la gracia. Ese rechazo puede ser la señal que te salve de un lazo perfectamente disfrazado. En el próximo capítulo, veremos cómo fortalecer el alma para que, incluso en ambientes hostiles, tu discernimiento permanezca claro y tu corazón firme en Cristo. Y descubrirás que no se trata solo de evitar el mal, sino de caminar con autoridad espiritual donde quiera que vayas. Evitar el mal no siempre significa huir. A veces, Dios nos coloca en ambientes difíciles para que seamos luz. Sin embargo, para permanecer firmes sin que la oscuridad nos consuma, necesitamos un alma fuerte y un discernimiento afilado. Santa Teresa de Jesús lo explicaba así: el alma que está bien armada no teme las tempestades, porque sabe que su capitán es Cristo. El discernimiento espiritual no se improvisa, se cultiva. Y la fortaleza del alma se construye día a día, igual que un atleta fortalece su cuerpo con entrenamiento constante. Efesios 6:13 nos exhorta: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Primer pilar: la vida sacramental. Santa Teresa no concebía un alma fuerte sin Eucaristía frecuente y confesión regular. Decía: la comunión es el pan que da fuerza para la jornada, la confesión es el baño que limpia las heridas del camino. Cuando comulgas con fe, Cristo mismo habita en ti, y el enemigo no soporta esa presencia. Cuando te confiesas con sinceridad, recuperas la claridad para distinguir entre la voz de Dios y la del tentador. Segundo pilar: la oración perseverante. No se trata de recitar palabras sin sentido, sino de un diálogo vivo con Dios. Santa Teresa enseñaba la oración mental como tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La oración no solo protege, sino que entrena el alma a reconocer la voz del amigo frente a las voces extrañas. Tercer pilar: la palabra de Dios. Un alma que desconoce la Escritura es como un soldado sin mapa. Jesús, en el desierto, venció las tentaciones citando la palabra. Así también nosotros debemos responder a cada engaño del enemigo con la verdad revelada. Quiero contarte la historia de Beatriz, una enfermera que trabajaba en un hospital donde algunos compañeros practicaban abiertamente creencias contrarias a la fe. Beatriz, en vez de vivir con miedo, decidió armarse espiritualmente. Cada día, antes de entrar, rezaba el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Llevaba un pequeño crucifijo en el bolsillo, comulgaba cada domingo y acudía a confesión mensual. Con el tiempo, notó que su paz interior se mantenía intacta, incluso cuando la rodeaban conversaciones o prácticas que antes le inquietaban. Ella se había vuelto inmune, no porque la oscuridad dejara de existir, sino porque su luz interior era más fuerte. Aquí está el punto: la fortaleza del alma no elimina el discernimiento, sino que lo refina. Una persona débil espiritualmente puede confundir todo con peligro o, al contrario, no detectar el mal cuando está frente a sus ojos. En cambio, un alma fuerte sabe cuándo quedarse y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Prácticas concretas para fortalecer tu discernimiento. Oración de la mañana. Ofrece tu día a Dios, pidiendo luz para ver y fuerza para actuar. Examen de conciencia diario. 5 minutos antes de dormir para revisar dónde sentiste paz y dónde inquietud. Lectura diaria del Evangelio. Incluso un solo versículo puede ser alimento para tu alma. Invocación a San Miguel Arcángel. Santa Teresa confiaba en su protección en momentos de combate espiritual. Caridad activa. El amor sincero hacia los demás mantiene el alma en gracia y aleja al enemigo, que odia la caridad.
La fortaleza también implica humildad. Santa Teresa advertía, el que confía demasiado en sí mismo, ya está medio vencido. Por eso, incluso cuando tengas discernimiento claro, consulta con alguien de fe madura. El enemigo se aprovecha de los que caminan solos. Otra enseñanza importante, el discernimiento no es para vivir a la defensiva, sino para caminar en misión. Jesús dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. No basta con evitar el mal, debemos irradiar el bien. Cuando tu alma está fuerte, tu sola presencia puede incomodar a la oscuridad. No por ti, sino por Cristo en ti. En este sentido, la mejor defensa es una vida que desborde de Dios. Cuando el enemigo ve que tus sentidos están ocupados en amar, orar y servir, tiene menos oportunidades de engañarte. Santa Teresa lo resumía así, el alma ocupada en amar no da lugar al enemigo para sembrar cizaña. Tal vez hoy te sientes débil, distraído o sin fuerzas para resistir. No te desanimes. La fortaleza espiritual es fruto de pasos pequeños y constantes. No se logra en un día, pero cada día cuenta. Y lo más hermoso es que no lo haces solo. Cristo es tu entrenador, tu alimento y tu victoria. En el próximo capítulo, vamos a cerrar este camino con pasos concretos que puedes comenzar a aplicar hoy mismo para escuchar mejor las advertencias de tu alma y responder sin miedo. Será un cierre motivador que te impulsará a vivir con más paz y autoridad espiritual. Hemos recorrido juntos un camino que comenzó con una inquietud, ese rechazo repentino que a veces sientes hacia un lugar o una situación. Descubrimos que, muchas veces, no es simple imaginación, sino la voz de Dios protegiendo tu alma. Vimos cómo el enemigo se disfraza, cómo tu interior detecta su presencia, y cómo fortalecer el discernimiento para caminar seguro. Ahora, es momento de dar el paso más importante, responder sin miedo y vivir con autoridad espiritual. Santa Teresa de Jesús nos dejó un consejo que vale para todos los tiempos. El demonio huye del alma que no le teme, porque sabe que no tiene poder sobre quien confía en Dios. La autoridad espiritual no viene de tu fuerza, sino de tu unión con Cristo. Cuando caminas con Él, no solo te apartas del mal, sino que eres capaz de expulsar su influencia. Jesús nos dio esta promesa en Lucas 10:19, les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, nada les dañará. Esto significa que, si permaneces en gracia y vives en oración, ninguna sombra puede dominarte. Primer paso, obedecer la advertencia sin demora. Si tu alma grita no, responde de inmediato. La demora abre una rendija por donde la tentación puede entrar. No busques excusas ni explicaciones humanas, confía en que Dios sabe más que tú. Segundo paso, declarar el nombre de Jesús. Santa Teresa lo hacía con firmeza, en el nombre de Jesús, te ordeno que te apartes de mí. No necesitas fórmulas complicadas, el poder está en su nombre. Tercer paso, cubrirte con la sangre de Cristo. Hazlo en oración, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y líbrame de todo mal. Esta es una de las protecciones más fuertes que tenemos como hijos de Dios. Quiero contarte el testimonio de Rosa, una mujer que trabajaba en ventas. Un día, entró a una oficina para cerrar un trato, pero al cruzar la puerta sintió una presión en el pecho y un rechazo interior. Recordó lo aprendido en un retiro, oró en silencio y decidió salir. Más tarde supo que esa empresa estaba involucrada en negocios ilícitos. Obedecer a tiempo le ahorró problemas legales y, sobre todo, espirituales. Responder sin miedo no significa ser imprudente. Significa saber que tu vida está en manos de Dios y que no tienes que ceder a la manipulación de las circunstancias o de las personas. El enemigo quiere que dudes, que pienses que exageras. Dios quiere que actúes con fe. Y aquí viene algo muy importante, vivir con autoridad espiritual es también vivir para los demás. Cuando caminas en luz, ayudas a otros a salir de la oscuridad. Tal vez Dios te ha dado ese don de discernimiento no solo para protegerte, sino para interceder y advertir a quienes no ven lo que tú ves. Santa Teresa decía, Dios da luz a uno para que alumbre a muchos. Por eso, además de obedecer y protegerte, comparte la enseñanza. Habla con tus hijos, con tus amigos, con tu comunidad. Enséñales que escuchar esa voz interior puede salvarles el alma y, a veces, incluso la vida. Hoy quiero proponerte un compromiso muy simple, pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, reza estas 3 palabras: gracias, perdón,
confío. Gracias por las veces que Dios te ha protegido, incluso cuando no te diste cuenta. Perdón por las veces que ignoraste su voz. Confío en que mañana Él seguirá guiándote. Este hábito no solo te mantendrá en comunión con el Señor, sino que afinará tu discernimiento día tras día. Ahora, quiero pedirte 3 cosas para sellar este mensaje. Comenta, escribe aquí abajo cómo esta enseñanza tocó tu corazón. Tus palabras pueden animar a otro que esté viviendo una situación parecida. Comparte, envíale este video a alguien que necesite esperanza hoy. No subestimes el poder de una invitación. Suscríbete, únete a esta comunidad en la morada celestial y activa la campanita. Al hacerlo, recibirás cada semana enseñanzas exclusivas que fortalecerán tu vida espiritual, te traerán paz, protección y una fe más firme. Aquí no caminas solo, somos miles que seguimos la luz de Dios. Recuerda, no se trata de vivir huyendo, sino de vivir vigilante y en paz. El enemigo existe, pero Dios es infinitamente más fuerte. Y si permaneces unido a Él, cada advertencia será una oportunidad para crecer en confianza y amor. Que la Virgen María y Santa Teresa te acompañen en cada paso, y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón.